Hermanos, abrir nuestras Biblias después de haber orado por la palabra de Dios y por la bendición de la Escritura. Vamos a estudiar un poquito la historia de algunos muchachos que precisamente tienen un valor especial para nosotros por una pequeña frase que está ahí en la Biblia. Números capítulo 26 fue nuestra lectura bíblica y quiero invitar a que regresemos a buscarla, por favor, y podamos leer ahí las Escrituras. Este pasaje tan interesante. En número 26, Dios está dando un censo, porque ya para este episodio que tenemos en número 26, la mayoría de los miembros del pueblo han muerto, básicamente, o prácticamente la mayoría han muerto. Así que los censos serán comunes en el Éxodo, en los libros de Números y Deuteronomio. Precisamente el libro de Números es un libro escrito para establecer genealogía, porque comúnmente por la rebelión muchas personas morían en el desierto y era como una bitácora de sobrevivientes de las personas que iban avanzando en el desierto. Por eso el libro de Números es tan importante y la mayoría de veces tiene censos que nos muestra de qué familias son, cuántos han sobrevivido, cómo murieron. Algunas veces hay censos sobre eso en el libro de Números, pero en medio de todo está este versículo que ustedes tienen ahí. Todo antes de esto dice nombres de personas que prácticamente no conocemos. Algunos de ellos por ahí nos van a sonar parecidos. Su nombre va a resaltar un poquito porque tal vez tuvieron cierta irrupción en las Escrituras, tal vez como padres de alguna persona importante, o alguno de ellos tal vez su genealogía sí fue básica para el establecimiento del pueblo de Dios mientras peregrinaban en el desierto. Pero en este caso es por una razón diferente. Quisiera que leyéramos de nuevo, por favor, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 26, versículo 9. Vamos a leer, y miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Se están enumerando las tribus. La tribu de Leví no está incluida porque normalmente ellos estaban fuera del censo. Sin embargo, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Mientras estaba censando a las familias de Rubén, que Rubén era uno de los hijos principales, dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 9. Y los hijos de Eliab eran, y ahí dice la palabra de Dios, Nemuel, Datán y Abirán. Estos nombres tienen cierta prominencia porque en Números 16 ya habían aparecido. Datán y Abirán fueron dos discípulos de Coré, quien era levita. Datán y Abirán eran rubenitas, que en su momento habían creado un movimiento rebelde en contra de Moisés y su familia, y habían puesto a muchas personas del pueblo en contra de Moisés, lo que llamamos la rebelión de Coré. En las Sagradas Escrituras se le conoce así, y Datán y Abirán fueron los personajes principales que avivaron esa rebelión, por llamarse así. Sin embargo, seguimos leyendo y mire lo que dice. Ellos fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón junto al grupo de Coré. Y así murió aquel grupo cuando el fuego consumió, oigan bien, ¿a cuántas personas? 250 hombres, dice ahí la Escritura, la palabra de Dios, para que sirvieran de escarmiento. Pero los hijos de Coré, y aquí es donde entra la frase, no murieron. ¿Verdad? Si nosotros regresamos a Números 16, y hoy no vamos a leer toda la historia porque no es nuestra historia central, sino es otra. La historia de Coré, Datán y Abirán es bastante triste. En su momento ellos llegaron a pensar, y lo hicieron de manera muy acertada en su momento, sus intenciones parecían ser buenas, y llegaron a hacerse una pregunta en su mente: ¿por qué Moisés tiene que ser el que se conecta con Dios, el que habla con Dios todos los días, y no podemos ser nosotros también, si todos nosotros somos iguales que Moisés? Es más, Moisés ha matado personas, allá en Egipto lo hizo. Nosotros no hemos matado a nadie. ¿Y por qué Moisés tiene que ser más santo, más especial para Dios que lo somos nosotros? Así que yo protesto
y yo exijo tener el mismo lugar de prominencia, la misma autoridad, el mismo poder, y que lo tengamos todo que tiene Moisés. Y si no, que le den la oportunidad al pueblo de elegir quién quiere que sean sus líderes, que sea algo democrático. Era lo que él proclamaba a todas voces. Datán y Abirán y otro grupo que estaba un poquito enojado con Moisés, probablemente escucharon eso y se alimentaron también de aquel enarbolamiento que provocó la revuelta de Coré, e hicieron un grupo en contra de Moisés y lo abordaron y lo enfrentaron y le dijeron: Moisés, ¿qué tienes de especial que no tengamos nosotros? Moisés dijo: nada, realmente nada. Soy alguien que le cuesta hablar en público, soy alguien que no tiene tanto liderazgo, soy alguien que tal vez sí tengo educación, pero me cuesta, soy bastante tímido, dijo Moisés, y la realidad no sé por qué soy yo su líder, pero si gustan puedo hacer algo. Le voy a preguntar a Dios, como siempre lo hacía, y como era su costumbre. Moisés fue delante de Dios y le dijo: Señor, esta gente me está preguntando por qué soy yo el que está dirigiendo a este pueblo, por qué soy yo su caudillo, su liberador, por qué me pusiste a mí. Y la respuesta de Dios fue: ¿qué les importa? Yo te elegí y yo te quise poner ahí, y ahí te vas a quedar. Pero Señor, la gente ya no me quiere. No importa, si quieres los destruyo, le dijo Dios. Voy a acabar con todo el pueblo, ya me tienen harto una y otra vez. Es más, te voy a dar otro pueblo. Tú te quedas como líder y yo te voy a dar otro pueblo. ¿Qué te parece? Moisés, que es una de sus características más hermosas en toda la Biblia, es la segunda vez que lo va a hacer, le dice a Dios: no, Dios, no los destruyas, por favor. Ahí déjalos, yo los soporto, no te preocupes. Déjalos vivir, pero necesito que me ayudes a poderles hacer entender por qué tú me has elegido a mí, y que me des la autoridad delante de ellos, porque si no, esto no va a funcionar. Dios le dijo: Moisés, lo voy a hacer, pero aunque te va a doler, voy a tener que ser radical con esto, porque lo que voy a hacer con ellos es una demostración de mi poder y una demostración de que cuando yo digo algo, las cosas se tienen que hacer como yo digo, y que si yo elijo a alguien, la persona que va a dirigir es la que yo elija y no la que ellos elijan. Recordemos que para ese momento estamos en una teocracia y no en una democracia. Eso significa que el gobernante supremo del pueblo de Israel era Dios y no el pueblo. Nosotros hoy podemos elegir a nuestros gobernantes, podemos decidir quién nos dirige, podemos ir a una urna y hacer un voto para poner a alguien que esté al frente de nuestro municipio, de nuestro distrito, de nuestro país, y de todas las cosas que se puedan inventar para poner un político al frente. Pero independientemente de eso, el que nosotros sabemos que gobierna este mundo y nuestras vidas es Dios. El pueblo lo tenía bien claro, porque para ese momento su gobernante era Dios, no había rey, y Dios no lo había puesto porque ellos querían que entendieran que el que gobernaba era Dios y las decisiones las tomaba Dios. Así que ¿quién era Coré? ¿Quién era Datán? ¿Quién era Abirán? Para desafiar la autoridad, la sabiduría, la inteligencia de Dios para colocar a Moisés. Si Dios eligió a Moisés, era Moisés y punto. Si Dios había dicho que se iban a quedar en el desierto hasta que esa generación muriera, lo iban a hacer y punto. Y aunque Coré, Datán y Abirán querían conquistar la tierra, querían ser más valientes que Moisés, parecían tener más autoridad que él, a quien Dios había elegido era Moisés, y a Dios se le debía respetar. Así que Dios le dice a Moisés: yo quiero que tanto la gente que va a leer la Biblia como la gente que vive contigo ahora entiendan que aquí gobierno yo, y lo que voy a hacer no va a ser muy agradable, pero necesito hacerlo por el bien de los demás. Dios prefiere perder a esos 250 rebeldes que perder a su pueblo entero para que no siguieran la rebelión. Y Dios toma una decisión drástica. A veces nosotros hemos llegado, y muchas de las personas que hoy en día son ateos y no creen en la Biblia, cuestionan a Dios por decisiones como estas. Decisiones tan radicales
como lo son pedirle al pueblo de Dios que elimine a hombres, mujeres y niños de una ciudad pagana. Y pudiera parecer horrible lo que Dios les ha pedido al pueblo de Israel, pero si nosotros lo vemos en el contexto de lo que Dios quería evitar, va a ser más claro para nosotros. Yo les hablé la última vez, creo que estuvimos acá, les hablé de Lot y su propia experiencia al irse a vivir a Nínive, a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué fue lo que le pasó? Terminó casándose con una mujer de Sodoma, terminó teniendo hijas de Sodoma, y ellas lo atrajeron a la destrucción. Y eso era lo que Dios quería evitar con Israel. Y por eso la idea de Dios era acabar con todo aquello que pudiera llevarlos a la rebelión. Y ellos, Coré, Datán y Abirán, estaban encendiendo la llama de la rebelión. Si Dios no paraba la rebelión, iban a morir millones de personas, que era lo que seguía en el pueblo de Dios, casi 1.200.000 hombres y mujeres que seguían a Moisés por el desierto, morirían. O eran todos ellos, o podía Dios parar la rebelión, dándoles una lección a todos los demás del poder de Dios. Y aunque Dios a través de Moisés les hizo una advertencia a Coré, Datán y Abirán, ellos no escucharon. Entonces Dios se plantó delante de ellos. Y como vemos ahí la palabra de Dios, hay una pequeña discrepancia. Números 16 nos dice que la tierra se tragó a los rebeldes, pero nosotros leemos en Números 26 que fue fuego el que los consumió. Ahora, nosotros podemos arreglar esto a través de la explicación que da la sierva del Señor, que nos dice que aunque los líderes rebeldes fueron tragados por la tierra, el resto fue consumido por las llamas que los mismos miembros del pueblo levantaron en contra de ella. ¿Por qué? Porque el pueblo se dio cuenta que si no los mataban ellos, morirían todos. Y fueron las mismas personas del pueblo quienes terminaron erradicando la rebelión para poder aprender una lección muy valiosa en todo eso. Pero una de las cosas más dolorosas de leer en Números 16 es que por la rebelión de Coré, de Datán y Abirán, la Biblia es clara en decir en Números 16 que toda su familia pereció. Su nombre desapareció de las genealogías de Israel. Y cuando nosotros leemos eso, entonces leemos que la severidad de Dios fue grande. Dios acabó con todo eso hasta que llegamos a Números 26 y encontramos perdido entre esos versículos esto que ustedes leen ahí. Ese Coré, que es el papá de estos muchachos de los que estamos hablando, es el mismo que se rebeló contra Dios y que murió siendo tragado por la tierra, cayendo al abismo y siendo abrazado entonces por la destrucción que él mismo sembró para su vida. Pero ¿por qué la Biblia dice eso acerca de estos muchachos? ¿Por qué si los hijos de Datán, por qué si los hijos de Abirán murieron? ¿Por qué los hijos de Coré no lo hicieron? ¿Por qué si la familia completa, si todos los miembros, y probablemente hay diferentes explicaciones, pero Elena de Juan nos aclara que ellos, a diferencia de los hijos de Datán y de Abirán, no participaron de la rebelión de su padre? Mientras su padre y los que lo seguían iban en contra de Moisés, la Biblia nos aclara que estos muchachos que ya servían en el templo se quedaron allí sirviéndole a Dios como lo hacían todos los días. Esto es algo milagroso porque nos da una valiosa lección. Los que están ocupados en el servicio a Dios, queridos hermanos, mire qué valiosa primera lección para nosotros. La Biblia no nos dice eso, pero sí lo encontramos en los relatos de Elena de White y es muy probable que lo hayan hecho. Coré era levita y sus hijos también eran levitas y por lo tanto servidores en el templo. Su misión era aprender desde pequeñitos a oficiar en el templo. Y probablemente se quedaron oficiando en el templo cuando Coré comenzó a hacer todo aquel relajo que se levantó en Israel. Y como ellos estaban ocupaditos sirviéndole al Señor, no se metieron en problemas. Y aunque su padre murió, los muchachos sobrevivieron en ese sentido. Y miren qué importante lección para nosotros. Cuando nosotros ocupamos nuestro tiempo para servirle al Señor en lo que compete, hermano, en lo que debemos, cuando estamos ocupados predicando, dando estudios bíblicos, leyendo la Biblia, orando unos por otros, amando a nuestro prójimo, llegando comida a los que nos necesiten, no vamos a tener tiempo para meternos en los problemas que normalmente nos metemos.
¿Quiénes son los que tienen siempre problemas con la iglesia, dificultad? Son aquellos que están ociosos, que no predican, que no van a la iglesia, que tienen el tiempo para pasar ahí en Facebook envenenándose la mente y escribiendo comentarios por ahí, que la iglesia acá, que la iglesia acá, que la iglesia acá. Esas son las personas. Pero alguien que está ocupado sirviendo al Señor no va a tener tiempo de andarse metiendo en eso. No va a dar tiempo de andar peleando. Las iglesias sanas son aquellas que están ocupadas en la obra del Señor. Una iglesia que no predica, que no hace nada, los hermanos se pasan peleando uno con otro, que esta me dijo tal cosa, que este hermano no puede, que este hermano no me deja, que él está en contra de mí, que me odia por la familia que yo tengo, que desde que vine a la iglesia ese hermano no me quiere. Esas son las cosas que se viven en una iglesia que no está ocupada. Pero cuando empleamos nuestro tiempo al servicio de Dios, no queda tiempo para la rebelión, no queda tiempo para las peleas, no queda tiempo para los pleitos, para los conflictos. Por eso empleemos nuestro tiempo al servicio de Dios, hermano. Si estamos desocupados, la misma frase lo dice, ¿verdad? El dicho, si la mente desocupada es taller para Satanás. Él está ahí trabajando las cosas que nos van a afectar a nosotros mismos. Pero si estamos ocupados en la misma palabra de Dios, no habrá tiempo para dificultades que nosotros mismos nos buscamos por no estar cerca de Dios en ese sentido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer hoy nosotros? Ocúpese en las cosas de Dios. Predique, si usted puede predicar, predique. Ore, si usted puede orar, ore por los demás. Si usted no tiene el don de hablar en público, prepare comidita para las personas sin hogar y lléveles, entrégueles por ahí algo y haga una oracioncita para él. Y tal vez una de esas personas un día, al recuperar su salud mental, puede venir a la iglesia a adorar a Dios gracias al trabajo que usted hizo. Si no puede hacer nada de eso, querido hermano, querida hermana, por lo menos haga un trabajo especial aquí en la iglesia. No es necesario que usted sea el mejor predicador, el mejor cantante, que tenga dones, que le den privilegio. Mire, hermano, con que usted se pare un día en la puerta y salude a los hermanos con una sonrisa, usted le está sirviendo a Dios. Ese es un ministerio también, el ministerio de la recepción. Usted se puede parar en la puerta y con una sonrisa saludar a todos. Eso va a ser una bendición para la iglesia. ¿Cuánta gente, y ustedes lo habrán escuchado alguna vez, no me dejarán mentir, ha entrado a la iglesia y se va porque nadie lo saludó? ¿Cuántas historias no han escuchado ustedes de eso? Y es la realidad, porque a veces nosotros como hermanos estamos concentrados en otras cosas, que principalmente en eso se puede ser un ministerio para nosotros. Coré cometió el error de rebelarse, pero cometió el acierto de dejar a sus hijos trabajando para el Señor. Y cuando la rebelión llegó, sus hijos estaban preocupados por el cuidado del templo y no por la rebelión. Los hijos de Coré no murieron. Y por ahí empieza el camino de la salvación. Y la primera lección valiosa que nosotros tenemos, queridos hermanos: Coré era la peor familia a la que alguien podría pertenecer en ese momento. Ustedes se podrán imaginar la cara de esos muchachitos cuando le dicen que su padre murió por haberse rebelado contra Dios. Pero más que el sentimiento que ellos tienen, quiero que se imaginen la cara de todo el pueblo cuando los ven ahí parados. Son los únicos supervivientes de aquella masacre de muerte por la rebelión que han cometido, y son los únicos que han quedado en pie. ¿Y cómo creen que los miraban la gente de su comunidad, sus vecinos, sus amigos, los propios levitas que trabajaban con ellos en el santuario? ¿Cómo creen que los veían? Yo estoy seguro que ustedes se lo están imaginando. Uy, ahí están aquellos, esos son los que le mataron al papá por malo. Esos son a los que Dios les mató al papá, y mira, ahí andan todavía, ahí andan con el pecho afuera. ¿Qué se creen eso? Se los hubiera llevado Dios con el papá también, los hubiera matado también. Y probablemente toda la gente los vio de reojo, y probablemente toda la gente los juzgó, los criticó. Y los hijos de Coré tenían la excusa perfecta para alejarse de Dios, para abandonar al pueblo. Ellos podían decir en cualquier momento: Dios mató a mi papá, Dios eliminó a mi familia, Dios acabó con todos. ¿Qué hago yo sirviéndole a Dios? Tirar sus vestiduras de sacerdotes, de levitas, de servidores del templo,
e irse y hacer cualquier otra cosa. Al final y al cabo Dios destruyó a mi familia, Dios acabó con mi apellido, Dios hizo lo malo conmigo, y pudieran haberse hecho cualquier otra cosa, pero no. La Biblia nos dice que siguieron sirviéndole al Señor. Y queridos hermanos, esto es un ejemplo de que nuestro entorno familiar, el lugar donde crecimos, las enseñanzas que recibimos, no necesariamente tienen que determinar la persona en la que nos convertimos, el siervo de Dios que nosotros somos. No importa si a nuestro alrededor todas las personas en nuestro trabajo son borrachos, usted no lo sea. No importa si en nuestro entorno, toda nuestra familia, mi papá, mis hermanos, todos en mi familia son unos adúlteros, son unos mujeriegos, así que yo también. Porque si no van a decir que yo soy de los otros. Así que por eso yo voy a ser igual que ellos. Como en mi familia yo aprendí a decir malas palabras, yo digo malas palabras también. Como mi familia me enseñó esto, yo también voy a ser así. Y normalmente nosotros entonces avanzamos en nuestra vida pensando que debemos ser igual que ellos. Pero los hijos de Coré nos muestran un ejemplo bastante grande. No es necesario seguir el ejemplo de nuestro entorno. Podemos ser personas diferentes donde vivimos. Podemos enfrentar la crítica de manera acertada y poder enfrentarla para que en vez de afectarnos, en vez de dañarnos, en vez de hacernos sentir mal, nos ayude a ser mejores personas para Dios. Y eso es lo que ellos aprendieron. Aunque todo el pueblo estaba en contra de ellos, aunque todos los veían mal y los reconocían como los hijos del pecador, del rebelde al que Dios mató, ellos seguían siendo lo que habían aprendido a ser: sacerdotes de Dios, levitas, y le servían a Dios con todo su corazón. Podían haber hecho cualquier cosa, pero eligieron hacer lo correcto. Eligieron servir a Dios de manera adecuada, acertada. Eligieron servir a Dios como tenían que hacerlo, y ese servicio tuvo recompensa al final de todo. Y no solamente eso, queridos hermanos, sino que en esta historia hay una lección más valiosa todavía. Y miren que la palabra de Dios nos va a decir en el libro de el libro de Judas capítulo 1 versículo 11. Quisiera que lo leyéramos ahí, porque su historia de superación, de resiliencia ante la crítica y el dolor de la caída de sus padres, ellos fueron un ejemplo aún dentro de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Judas 1 versículo 11. Judas, pueden buscar Apocalipsis si no lo encuentran, hay una página atrás, ahí está una sola paginita, es el libro de Judas. Dice el versículo 1, capítulo 1 versículo 11, dice ahí la palabra de Dios: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Queridos hermanos, si el ejemplo de Coré era recordado por generación, la resistencia que sus hijos tuvieron para enfrentar ese mismo destino es un recordatorio que podemos ser diferentes. Coré era sinónimo de pecado y rebelión, pero los hijos de Coré son sinónimo de restauración y redención de parte de Dios. Y en la segunda parte precisamente de esta historia hay algo muy bonito que tiene que ver con nuestra salvación personal. Nuestra salvación no está dictaminada por la iglesia a la que asistimos, si es muy grande, si es muy pequeña. Nuestra salvación no está determinada por la familia o el apellido que tenemos. No tiene nada que ver con eso. Ni tampoco tiene que ver con nada que no sea nuestra propia decisión. Nuestra decisión ofrece la salvación. En Ezequiel 18:20 el Señor nos va a dar un mensaje importante respecto a esto. Y miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18 versículo 20. Dice ahí la palabra de Dios: el alma que peque, esa morirá. Y oiga bien, el hijo no debe llevar el pecado del padre,
ni el Padre llevar el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Por eso es importante que nosotros entendamos esto desde el punto de vista de Dios, queridos hermanos. Dios no ve los errores de nuestra familia, los errores colectivos, los errores de la iglesia. Y si Dios no lo ve, tampoco debemos verlo nosotros. Jesús insistió en que la preocupación del ser humano no debería ser señalar los errores de los demás, sino ver los nuestros propios. Cuando la iglesia se concentra en examinar sus errores y mejorarlos, y no en estarse metiendo en reconocer los de los demás y mejorar, es entonces que la iglesia puede ser diferente. Pero somos expertos en criticar a los demás, cómo se visten, cómo viven, cómo hablan, cómo se cortan el pelo, cómo se pintan el pelo, cómo se ven sus uñas, cómo están sus zapatos, cómo se ve su ropa, de qué tamaño es su falda, de qué ancho es su pantalón. Todas esas cosas, somos expertos en fijarnos en todo eso. Pero a veces no vemos que hay algo en nuestra vida que puede llegar a ser lo mismo que podría causar ese comportamiento en otro hermano, en nuestra propia vida. Hay cosas que no estamos viendo de nosotros mismos que nos están afectando, y el problema es que cuando somos personas que solo se fijan en los demás, no tenemos tiempo de fijarnos en nosotros mismos. Jesús hace un énfasis en casi todas sus palabras en que no seamos críticos de los demás, sino solamente de nosotros mismos. Que luchemos, que perseveremos por mejorar nuestra imagen personalmente delante de los ojos de Dios y no la de los demás. A veces leemos un versículo y nos agarramos de ese versículo. Es que, pastor, el Señor dice que yo soy atalaya de su pueblo y entonces tengo que señalar todo lo malo del pueblo de Dios. No, hermano, Jesús nunca dice eso. Por supuesto que Dios ha dejado personas que tienen esa función dentro de la iglesia, y probablemente usted pueda ser una persona, pero hay métodos, hay formas, hay veces en las que nuestro actuar debe ser diferente. No usemos textos de la Biblia para justificar algo equivocado que nosotros estamos haciendo. No nos fijemos en los demás. Y esto pudiera parecer, entonces vamos a tener una actitud permisiva con todos los miembros de la iglesia, que vengan vestidos como quieran, porque si yo no les digo nada, nadie les va a decir. Y no es eso. Volvemos a repetir, si usted se fija en usted mismo, nadie vendría hacia la iglesia, ¿sí o no? Si yo puedo verme a mí mismo que estoy mal con Dios, nadie estaría mal dentro de la congregación, porque todos estaríamos concentrados en nosotros mismos. Y por eso es importante que lo hagamos. Y es doloroso ver, y vuelvo a mencionar las redes sociales porque es más fácil leerla ahí. Personas que dicen que no van a la iglesia, que se quedaron, que ahora pertenecen al mundo, porque ya los hermanos de la iglesia ya dejaban que las mujeres lleguen vestidas como quieran, pastor, por eso ya no voy a la iglesia. ¿Qué excusa podría ser eso? ¿Perder tu salvación porque alguien más no la quiere ganar? No tiene sentido. Por eso debemos emplear bien los términos que usamos. Coré se perdió porque él tomó decisiones equivocadas, pero los hijos de Coré se salvaron porque ellos tomaron decisiones buenas. ¿Quién hay alguien señalando a los hijos de Coré en este caso? No, la Biblia no lo presenta, probablemente lo hubo, pero nadie se tomó el tiempo porque eso no es importante. Lo importante es la percepción que ellos tienen de sí mismos, y esa percepción es la que debemos conservar. Otra idea de esto nos lo da el libro de Jeremías, capítulo 31. Quisiera que lo buscara. Mira, otro de los profetas mayores que nos dice algo similar a esto, precisamente en la peregrinación del desierto. Jeremías 31, versículo 29 al 30, dice así: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da de dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. A todo aquel que coma uvas agrias le dará entera, dice la Escritura. Entonces acá el Señor nos aclara que el que comete el pecado es al quien le daña, a quien le afecta.
Entonces, hermano, fíjese en usted, en su familia, en sus hijos, en lo que usted puede lograr, puede pedir, en lo que usted puede alcanzar junto a su familia. Ese es el ideal que nosotros tenemos para con Dios, y Dios nos va a ayudar a que podamos mejorar el comportamiento de nuestra familia, de nuestros hijos, de los que viven en nuestra casa, porque es imposible corregir a los hijos de otro cuando yo no puedo corregir a mis propios hijos. No se puede, es imposible, y es algo que nadie nos va a hacer caso si las personas se dan cuenta de eso. Si empecemos por los nuestros, y una vez y cuando los nuestros pueden ser un ejemplo para los demás, es cuando podemos ayudar a otros a poder mejorar su vida también. Pero si ni mi vida está bien, ni la de mis hijos, pero yo quiero que la vida de los hijos del otro hermano estén bien, voy por un camino equivocado, voy precisamente haciendo esto que la Biblia me dice que es incorrecto ante los ojos de Dios. Hermano, no estamos destinados a vivir como somos ahora. Probablemente algún día los hijos de Coré escucharon a su papá Coré hablar sobre sus pensamientos en contra de Dios. Pero eso los motivó para ser diferentes. Entonces, hoy usted no necesita ser quien usted es. Sí, probablemente usted sea malo, sea malcriado, probablemente le cuesta dejar la bebida, probablemente esté luchando con algún vicio, puede ser el cigarro, puede ser la pornografía, puede ser ese vicio de estar hablando con mujeres que no son su esposa, de estar chateando por ahí mensajes, que la conocí en el trabajo, que la vi, que me escribió, que ahí en Facebook estoy viendo fotos, ahí en redes sociales, fotos de mujeres que me parecen bonitas. Si yo estoy en esa forma de vivir, no es necesario que me quede ahí. No soy así, puedo ser diferente. Mi familia me educó así, sí, pero puedo ser diferente. Yo crecí de esta manera, sí, pero puedo ser diferente. A mí me enseñaron esto, sí, pero puedo ser diferente. Yo aprendí de esta forma, puedo ser diferente. Y podemos cambiar simplemente si lo queremos hacer, amén. Mire, yo tuve un distrito allá en Sonsonate. ¿Qué distrito más difícil? ¿Y saben cuál fue la pelea más grande que yo tuve con ellos? No era una cosa así del otro mundo, ¿sabe? Un día los hermanos se enojaron, se reunieron todos los miembros de junta. Me dijo: pastor, queremos hablar con usted y queremos decirle su verdad. ¿Qué pasó, hermanos? Me senté con él. Usted quiere cambiar el himnario, y aquí nosotros el himnario que usamos es el himnario antiguo, y ese es su himnario nuevo, lléveselo, porque eso es ecumenismo. Lo hicieron pastores que son católicos y son jesuitas infiltrados en la iglesia, y llévese ese su himnario que ustedes tienen ahí todo. Pero hermanos, ese es el himnario oficial de la iglesia. Por eso yo les estoy promoviendo que cambiemos de himnario. Que no, hermano, que eso no, que aquí no lo queremos, y que aquí no. Y la gran pregunta: ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo el himnario nuevo y qué tiene de perfecto el antiguo para que no lo quieran cambiar? No es nada, si son los mismos signos, me dijeron. Pero ya estamos acostumbrados a los números del otro. Ya nos podemos los números de memoria, y cuando un hermano dice el número, yo ya sé cuál es, y ya sabemos cuáles son, y no nos queremos aprender himnos nuevos. Esa era su excusa. Hicieron una pelea, me llevaron allá a la asociación que yo les quería cambiar el himnario. Eso ya fue hace años, ¿verdad? Casi cuando el himnario se estaba cambiando. Y hicieron una pelea, todo porque no querían cambiar algo viejo por algo nuevo. Así somos nosotros, los seres humanos, para todo. Así como estamos nos queremos quedar, y cuando Dios nos exige algo más, no, yo ya estoy bien, así me quedo, no me gusta, no quiero. Son por cuestión de costumbre. Si los hijos de Coré se hubieran acostumbrado a la vida que su padre les dio, hubieran perecido junto con él, hubieran muerto, hubieran acabado mal. Pero cambiaron porque se dieron cuenta de que esa vida no los llevaba a nada bueno, no lo llevó a nada bueno a su padre, y tuvieron razón. Y de esa manera la vida de los chicos de Coré fue diferente en ese sentido. Entonces no importa lo que nos haya marcado, hermano, no importa lo que hagamos ahora, ¿cuánto creemos que podemos cambiar con la ayuda de Dios? Cosas tan sencillas, cosas tan pequeñas pueden ser cambiadas, como el peor pecado que podamos tener dentro de nuestro corazón.
puede ser sacado de nuestra vida si nos concentramos en servirle a Dios, si nos empleamos en buscar al Señor. No importa cuál sea el pecado con el que estás luchando, el vicio, la situación difícil, el problema que no hayas podido dejar, no importa cuál sea, con el apoyo de Dios, con tu fe y tu confianza, puedes dejar atrás el pecado. Amén. No solo, con la ayuda de Dios. Sí se puede. Y los hijos de Coré lo lograron. Y quiero terminar, queridos hermanos, viendo cómo terminan estos muchachos. Su historia es bonita porque la Biblia primero nos dice que no murieron, pero más adelante nos dice que hicieron, porque de nada sirve quedar vivos y seguir viviendo igual que su papá, ser rebelde igual que su papá. Su vida fue diferente y la Biblia nos explica esto. Y quiero que busquemos primero de Crónicas 9:19, por favor. Y miren lo que dice ahí la palabra de Dios respecto a los hijos de Coré. ¿Qué hicieron de ahí en adelante? Aparecen en la Biblia nuevamente y dice la Escritura, primera de Crónicas 9, versículo 19. Salún, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, de la misma casa paterna. Oiga bien, ¿qué pasó? Tuvieron a su cargo la obra del ministerio. ¿Y qué hacían, dice la Biblia? Guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Oiga bien, no fueron cosa pequeña, fueron servidores de la casa del Señor, trabajadores de Dios, y tuvieron bajo su cargo el privilegio que su padre y los rebeldes despreciaron. Ellos lo cumplieron con alegría, sirvieron al Señor. ¿Cuánto decimos amén por eso? Podemos venir de la peor familia, podemos ser los peores pecadores del mundo, podemos ser lo peor de este mundo. Así llama la Biblia a todos los que hemos seguido a Dios y estamos hoy en la iglesia, lo peor de este mundo. Pero Dios nos llama a convertirnos en servidores, y podemos llegar a ser grandes siervos de Dios en esta tierra. ¿Quién quita que uno de los muchachos, de los niños que están aquí en la iglesia, se conviertan en pastores, en esposas de pastores, que un día sirvan a la iglesia en el futuro? ¿Quién quita que uno de ustedes pueda convertirse en anciano de la iglesia y puedan predicar el evangelio a todo el mundo en esta tierra? ¿Quién quita que se puedan convertir en evangelistas, que prediquen la palabra de Dios a donde Dios los mande, a donde Dios los envíe? ¿Quién quita que alguno de ustedes pueda servir en la iglesia como diácono, diaconisa, y pueda cambiar el rumbo por el que va una iglesia? ¿Quién quita que cuando Dios le permita dirigir a su pueblo, usted pueda hacer milagros para el bienestar de las personas? Porque Dios, hermano, puede hacer que le sirvan aún los peores personas de esta tierra, los peores pecadores, y no es el único servicio que dice la Biblia que prestaron. Miren ahora un poco más adelante, segunda de Crónicas 20:19. Nuevamente aparecen los hijos de Coré y oigan lo que están haciendo. Dice la palabra de Dios: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? De Coré. ¿Para hacer qué cosa? ¿Para qué? Para alabar el nombre de Jehová Dios de Israel con fuerte y alta voz. Los que debieron haber muerto en aquella rebelión ahora son los que alaban a Dios con todo su corazón. ¿Cuánto decimos amén por eso? Amén. Probablemente nosotros merecíamos morir también hace bastante. Si Dios fuera justo con nosotros, ninguno de nosotros tendría que estar de pie aquí. Todos debimos ser arrasados ya por fuego del cielo, como los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Deberíamos ya estar convertidos en azufre. ¿Lo merecemos, hermano? Toditos los que estamos acá. Y si usted dice que no, todavía más. Todos nos merecemos morir de la peor forma. Es lo que nos hemos ganado por ser rebeldes, peor que Coré. Porque nosotros ni siquiera somos rebeldes con la idea de presentarnos delante de Dios, sino al contrario, para no presentarnos delante de Dios. Somos más rebeldes todavía, pero Dios no nos ha destruido. Y si ustedes notan una cosa,
La Biblia no dice nunca que los hijos de Coré eran más santos que su papá. ¿O lo dice? Tampoco dice que eran más inteligentes. No lo dice. Solo dice, no murieron. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué? ¿Merecían sobrevivir? No, Dios la tomó por alguna razón que no conocemos. Y de igual manera nosotros estamos aquí por alguna razón que no conocemos. ¿Cuántas personas hay allá afuera más inteligentes que nosotros? ¿Cuántos de esos testigos de Jehová que tocan la puerta todos los domingos de su casa no pudieran estar hoy tocando las puertas los sábados y estando aquí en la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuántos miembros de esas iglesias que tal vez no tienen la verdad completa, pero le sirven a Dios de todo corazón? Dios no solo los ha elegido para estar acá. A quien nos ha elegido es a nosotros, amén. Es un privilegio, hermanos. ¿Qué hemos hecho para ganarnos el derecho de poder estar aquí, de pertenecer al pueblo de Dios, ser parte de su familia y que Él nos llame sus hijos? Ninguno. Los hijos de Coré no eran más que su padre, no eran mejores que él, pero fueron elegidos por Dios, y como fueron elegidos por Dios, tuvieron su lugar privilegiado y aparecen cantando y alabando el nombre de nuestro Dios. Hermanos, Dios solo no quiere librarnos del pecado, nos quiere ayudar a salir de él. Dios no solo nos quiere sacar del mundo en el que vivimos para darnos una vida mejor como habitantes del reino celestial, sino que, hermanos, el pasado ya no importa para Dios, importa en lo que nos convertimos. Y ellos se convirtieron en hombres que alababan a Dios con todo su corazón. Los hijos de Coré se convirtieron en un instrumento de adoración. ¿Y sabe qué es lo más bonito, queridos hermanos? Yo quiero terminar leyendo Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice el Señor, Efesios 2, 4 y 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dice la palabra de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén por esto, hermano? Mire qué bonito es esto, queridos hermanos. Ningún derecho tenía, pero ahí nos ha puesto Dios en los lugares celestiales, como habitantes del reino de Dios. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esa gracia que el Señor nos ha regalado? Podemos seguirnos rebelando como Coré todos los días de nuestra vida, hacer lo que se nos pegue la gana, vivir como nos interesa, vivir como nos gusta, comer lo que nos gusta, hablar como nos gusta, escuchar lo que nos gusta y ser rebeldes. Y ya, podemos hacerlo, no hay ningún problema. Podemos cambiar nuestra vida y hacer lo que hicieron estos muchachos: ponerle un alto a la rebelión y decirle a Dios: Dios, yo quiero hacer algo diferente. ¿Cómo puedo hacer para servirte? Pues párate aquí en la entrada del templo. Y allí se pararon. Amén. Señor, ahora ¿qué más puedo hacer para servir? Pueden cantar, canten y háganlo lo más fuerte que puedan. ¿Y qué hicieron? Cantar. Le sirvieron a Dios. Yo quiero que ustedes vayan conmigo, por favor, al libro de Salmos. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero ¿saben ustedes quiénes son? Después de David, las personas que más salmos compusieron para Dios. Son estos muchachos de los que estábamos hablando antes. Su papá murió como un rebelde, pero ellos se dedicaron a componer canciones para Dios. ¿Cuánto decimos amén por eso, queridos hermanos? Casi la mayoría de los salmos pasaron por sus manos porque eran músicos de los más talentosos de todo el templo, compositores maravillosos, personas que hicieron de Dios. Yo quiero que nos detengamos un poquito
queridos hermanos, en el Salmo 42. Que vayan allí, por favor, y logren ver abajito del número del Salmo, en el Salmo 42, libro 2, donde inicia el libro 2, el Salmo 42. Después de todos los salmos de David, que vienen un poquito atrás, empiezan los salmos de los hijos de Coré. Y oiga que este salmo fue escrito por uno de ellos. Y oiga lo que dice ahí, la palabra de Dios. Aquí en la versión, bueno, así lo dice, perdón. Dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Y mire que esto es algo bonito porque lo compusieron entre todos. La palabra masquil es un término musical que expresaba la voz dentro del coro del santuario que entonaba el canto. Pero el hecho de que sea de los hijos de Coré implica que ellos le pusieron su letra, le pusieron su música y lo interpretaban musicalmente para que la voz masquil del coro lo interpretara dentro del santuario en adoración a Dios. Y no es solamente eso, sino la letra que contiene. Y el hombre que vio morir a su padre en las manos de Dios por su rebelión, canta a Dios, así como el ciervo brama, llora por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma, mi corazón por ti, Señor. ¿No es bonito esto, queridos hermanos? ¿No es bonito escuchar que Dios, queridos hermanos, puede hacer algo valioso con nosotros? Si estos muchachos, que probablemente cualquier persona podía pensar deben morir, terminaron siendo los músicos más importantes de Israel, los músicos más importantes de la palabra de Dios. Entonces, hermano, estamos entendiendo que Dios también puede hacer algo grande con nosotros. No te quedes siendo como ellos. No te quedes con lo que enseñaron tus padres, te enseñó tu iglesia, te enseñaron los hermanos que conociste. No sigas viviendo como crees que está bien. Dale un vuelco a tu vida y comienza a vivir como Dios te lo ha pedido. ¿Cuánto creemos que se puede, hermano? Comienza a cambiar tu historia. Y si es la voluntad de Dios, escribe salmos y salmos para la honra del Señor. Escribe más y más, porque Dios puede utilizar a todos aquellos que se dejen usar para Él, para su servicio, para su honra y para su gloria. Dios nos está llamando, queridos hermanos, a poder hacer. Coré es una cosa. Coré hizo algo indebido y murió, pero los hijos de Coré hicieron algo diferente. Y solo quiero leer con ustedes para finalizar el Salmo 84, que es el salmo más irónico de todos los que ellos escribieron. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios en este salmo, escrito también, compuesto y musicalizado por los hijos de Coré. Dice la palabra de Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y les decía yo, es algo raro viniendo de los hijos de Coré, sabiendo que su padre quiso ocupar el lugar de Dios. Pero ellos comprendieron que no fue culpa de Dios, fue decisión de su padre. Y por eso ellos determinaron que Dios era amable, amoroso y una bendición para todos. Todos sus salmos tienen frases célebres, frases hermosas, algunos cortos, algunos largos, pero su historia proviene de ahí, una historia de dolor que Dios convirtió en esperanza para todos. Y lo mismo puede pasar en la vida de todos nosotros si hoy permitimos que el Señor pueda llevar esperanza también a nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, ahora, para terminar estos preciosos conceptos, quiero pedirle que se pongan de pie y vamos a entonar